Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en donde hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Soy Santiago López González y a continuación algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Estados Unidos, Colombia y Ecuador comenzarán a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a pesar del pedido de la OMS de no dar inicio a esa fase de vacunación hasta tanto otros países que están rezagados en la inmunización puedan ponerse al día. Estos tres países siguen también los pasos de República Dominicana, Uruguay y Chile, que ya han inoculado con una tercera dosis a un sector específico de su población. La tercera ola de contagio hace estragos en México, hace estragos en ese país. Esta semana el país superó ya los 250,000 muertos por COVID-19. En esa misma semana superaron los contagios diarios al registrar más de 28,000 casos confirmados, mientras que la cifra de muertos diarios también batió récord, 940 personas. Tenemos un reporte desde Ciudad de México para conocer detalles de la situación y también la respuesta de las autoridades y de la población ante estas cifras. Y también la OMS alertó sobre la difícil situación en la que está Haití, un país que fue sacudido por un sismo de 7.2 que afectó buena parte de su infraestructura hospitalaria. Y está en plena pandemia de COVID-19, por supuesto. Ahora la prioridad no es la vacunación, no es la mascarilla, no es el distanciamiento, es rescatar y dar apoyo a los sobrevivientes. Pero la pandemia de COVID-19 continúa, entonces tendremos un reporte desde Puerto Príncipe para conocer la situación que se está viviendo allí. Para comenzar el programa, demos un vistazo primero a las cifras, el avance de la pandemia de COVID-19 esta semana en algunos países. Vamos a hablar de casos fallecidos de países como por ejemplo Brasil, que llega ya a los 20.4 millones de casos confirmados. Es el que más casos tiene en la región. Más de 500,000 personas han fallecido también allí en Brasil por el coronavirus. Le sigue en la lista Argentina, que tiene 5.1 casos confirmados, 5.1 millones de casos confirmados y más de 100,000 personas han perdido la vida. Colombia tiene 4.8 millones de casos, un poco menos que Argentina, pero contabiliza más fallecidos. Colombia tiene 123,000 personas que ya han fallecido, que ya han sido contabilizadas, y Canadá, allí las autoridades locales contabilizan 1.4 millones de casos, más de 26,000 personas han fallecido en Canadá. Finalizamos este recorrido en Guatemala, que tiene más de 420,000 casos y unos 11,300 fallecidos. Y se conecta hasta ahora la doctora Rosa María Wong Xu. Ella es infectóloga, doctora en ciencias médicas y la jefa de la División de Investigación de Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella nos atiende desde la capital mexicana. Hola, doctora Wong, gracias por estar con nosotros. Y ya lo decíamos, vemos que la variante Delta rápidamente está extendiéndose por diferentes países en la región y el mundo. Pero, ¿qué hay de las otras variantes que estábamos registrando a lo largo de estos meses? ¿Está ya el comportamiento de Delta haciendo que se vuelva la variante predominante en el mundo entero? Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Así es, la variante Delta está siendo prevalente ya también en el mundo y también en nuestro país. Originalmente empezamos a ver la variante Gamma primero en la parte sureste, entró por Cancún, por lo que es Yucatán y Quintana Roo. Ahí teníamos un incremento de la variante Gamma, pero más o menos por mayo, junio empezamos a detectar los primeros casos de Delta en nuestro país y actualmente esta es la variante predominante, al igual que en el resto del mundo. En México existe ya una tercera ola. Esta tercera ola está, la gran mayoría de los casos son por la variante Delta. Y pues como bien lo mencionó previamente, hemos llegado al pico máximo de toda la pandemia en el número de casos. Hemos roto récord en el número de casos en un solo día. Sí. Doctora Wong, sabiendo y conociendo las condiciones de América Latina, en donde hay pobreza, hay poca infraestructura hospitalaria, donde la gente no se cuida del todo como corresponde, no usan la mascarilla como debe ser, ¿por qué la variante Delta todavía no está, digamos, en explosión, digámoslo así, como ha estado en Europa o como lo estuvo en India? ¿Por qué no hay más casos? ¿Por qué no estamos ante una ola generalizada en nuestra región con la variante Delta, dadas las condiciones que tenemos? Bueno, puede ser
cuestión de tiempo, ¿no? Hay que recordar que el coronavirus se transmite precisamente de persona a persona y esto es una cuestión de movilidad. Entonces, la variante que esté predominando, pues va a depender de la movilidad que hay de un lugar hacia otro. Entonces, esta variante Delta inició primero en la India, como todos bien saben. En abril hubo muchísimos casos en India, de tanto casos como fallecimientos. En un solo día llegaron a tener hasta 400,000 casos. Y después, el siguiente país que reportó una gran cantidad de casos fue Inglaterra. De ahí se fue a Estados Unidos y bueno, específicamente en la parte norte sí tenemos una predominancia de Delta. Lo que se sabe de la variante Delta es que sí tiene una mayor pues, tasa de transmisión. Algunos lo han calculado un R0 de 6, otros de 9 incluso. O sea, esto quiere decir que una persona puede contagiar a 6 personas más, a diferencia del virus original, que era una persona contagiaba a 2 o 3 personas más. Entonces, sí tiene este potencial de transmisión muy, muy alto y bueno, pues puede ser cuestión de tiempo, ¿no? Que empiece a haber mayor movilidad de las áreas donde hay una gran cantidad de casos de Delta y que se puedan ir hacia la región de Sudamérica. Pues en este momento en Sudamérica es la variante Gamma la que está predominando, pero pues se empiezan a ver también casos de Delta. Doctora Wong, le transmito una de las preguntas que nos hacen algunos de nuestros televidentes a través de las redes sociales y es una pregunta obligada también. ¿Qué tanto nos están protegiendo las vacunas actuales contra esta variante en específica, que es la que está tomando y la que está ganando más terreno, está tomando predominación? Sí, claro, esa es una pregunta muy, muy interesante, muy importante. Lo que ha descrito pues los ingleses y pues Israel, eh, ellos tienen una gran cantidad de la población, sobre todo mayores de 60 años, que ya están vacunados con 2 dosis de vacuna de RNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer. Para casos graves y hospitalización, tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de Pfizer tienen una protección bastante adecuada, tienen una eficacia vacunal para evitar hospitalizaciones en 92 y 96% respectivamente. Y en el caso de pues enfermedad grave, pues también nos protege importantemente. Lo que sí es que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer que mostró en una fase 3 una eficacia vacunal del 95%, se ve que baja a 86% con la variante Delta y en el caso de AstraZeneca baja a 60% con la variante Delta. Algo que también es importante es esta eficacia vacunal se obtiene con 2 dosis. Con una sola dosis no es suficiente, la eficacia vacunal es del 30% y entonces estamos viendo muchos casos de personas que tienen una sola dosis o que no están vacunados, que son los que están llegando a los hospitales graves y que han fallecido, ¿no? Sí. Básicamente. Y ya se está hablando de una tercera dosis. Ya le voy a preguntar por ese tema, doctora Wong, pero antes de dar paso a esa pregunta, quiero que veamos algunas de las cifras sobre el avance que ha tenido la variante Delta en nuestro continente. Veamos algunos de los países en donde ya la variante es prácticamente la que más se impone allí. Por ejemplo, en Estados Unidos, de los casos testeados en las últimas 2 semanas, el 98,23% de ellos corresponde ya a la variante Delta. En Brasil, el 72,21%. En Costa Rica, el 51,61%. Mientras que en Chile llega ya al 10,47% del total de los casos, como les digo, que han sido testeados en las últimas 2 semanas. Termino esto con Colombia, en donde ya representa el 2,13% de los casos. Paso ahora a preguntarle, doctora Wong, por la tercera dosis. La OMS había hecho la advertencia que por favor no empezaran los países a vacunar con esta tercera dosis hasta tanto algunos territorios que estaban rezagados avanzaran un poco en la vacunación. Pero los gobiernos han tomado las decisiones por su cuenta. ¿Esto entonces nos genera un desequilibrio a la hora de lograr la inmunización a nivel global? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante. Para poder combatir el virus debe de haber
un esfuerzo a nivel global. ¿Qué fue lo que hicimos para poder eliminar la viruela? Por ejemplo, mucha gente se infectó, mucha gente tenía inmunidad, pero también se aplicaron muchas vacunas alrededor del mundo. Con esto logramos que todos tuvieran inmunidad contra el virus y, por lo tanto, el virus desapareció de la faz de la Tierra. Mientras que haya algún lugar en el mundo en donde haya casos y estas personas se muevan de un país a otro, pues hay la posibilidad de que el virus esté entrando a nuestros países y que ataque a nuestras poblaciones. Y entre más se replique el virus, mayor posibilidad hay de que haya nuevas variantes que puedan escapar a los anticuerpos generados por la vacuna o generados por enfermedad previa. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la humanidad para poder combatir el virus. Claro. Lo que tenemos que hacer es vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible para poder evitar que la gente se esté infectando, que se replique el virus y que se desarrollen estas variantes que nos pueden afectar después. Doctora Wong, rápidamente ya para terminar esta entrevista, hay mucha presión sobre las compañías farmacéuticas para que desarrollen otra vacuna que tenga una efectividad mucho más prolongada. Ya usted mencionaba que algunas pues empiezan a perder su efecto en el organismo pasados unos meses después de la segunda dosis, cuando ya se tiene el esquema completo. Hay mucha presión en la industria, hay mucha presión entre la comunidad científica para que desarrollen una vacuna mucho más efectiva. Bueno, más que presión en la industria, es esta presión que tenemos en la humanidad y los científicos de desarrollar una vacuna que sea eficaz contra estas nuevas variantes. Lo que hemos visto es que la eficacia vacunal baja con ciertas variantes y todavía no sabemos si precisamente por esta replicación tan importante del virus, porque cada vez hay más personas que están infectadas, este virus siga teniendo esta posibilidad de ir cambiando, de mutar y de generar nuevas variantes que puedan ser mucho más agresivas o que vuelvan a dar la enfermedad en forma mucho más grave. Entonces sí, muchas compañías farmacéuticas, muchos centros de investigación alrededor del mundo, universidades, están desarrollando vacunas con diferentes estrategias para tratar de hacer esto precisamente. Sí, es un punto muy importante. Doctora María Wong, en Ciudad de México, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en COVID-19 la Semana en América y explicado todos estos temas para la audiencia. Muchas gracias. Y ya son varios los países que han optado por la aplicación de la tercera dosis. En la República o en la región, República Dominicana, Chile y Uruguay ya están inoculando esta tercera dosis, mientras que los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Ecuador anunciaron recientemente que van a comenzar a inocularla muy pronto para un sector determinado de la población. Bueno, y contrario al pedido de la OMS que buscaba permitir a los países rezagados en la vacunación para que pudieran acceder a ellas y pudieran tomar un poco de ventaja, Estados Unidos decidió iniciar la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir del 20 de septiembre. Otros países, como ya lo decíamos, Ecuador y Colombia, después de estudiar la situación, optaron también por esta misma medida. Una nueva fase en el plan de vacunación de Estados Unidos. Autoridades de salud anunciaron que el 20 de septiembre comenzará la aplicación de la tercera dosis. El motivo, la pérdida de efectividad de la vacuna con el tiempo y los temores que desata la variante Delta, ampliamente presente en el país. Serían priorizados los trabajadores de la salud de hogares de ancianos y personas de la tercera edad. No quieres estar detrás del virus. Es mejor prevenir que perseguir. Una decisión que no ha gustado en la Organización Mundial de la Salud. Claramente los datos actuales no indican que se necesiten refuerzos. Desde la OMS dijeron este miércoles que solo 10 países han administrado el 75% de vacunas en el mundo, mientras los países de bajos ingresos solo han inoculado un 2%. Peticiones a las que respondió el presidente Joe Biden en una rueda de prensa. Ahora que algunos líderes están diciendo que los estadounidenses no han de tener su tercera dosis antes que el resto tenga la primera, no estoy de acuerdo. Podemos cuidar a los estadounidenses y ayudar al mundo al mismo tiempo. Biden hace referencia a las declaraciones a principios de agosto del director ejecutivo Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien había pedido una moratoria hasta septiembre en la aplicación de terceras dosis para que el 10% de la humanidad fuese vacunado. De forma similar,
También habló el martes el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera. Ha llegado el momento de insistir en que una vacuna que preserve y apoye el derecho humano a la vida de una persona pertenece a todas las naciones, independientemente de quién la descubrió. Discusiones que se dan cuando un estudio de atención médica israelí reveló que una tercera dosis de Pfizer es un 86% efectiva en mayores de 60 años. Y vamos a ver otros temas destacados de la semana en Estados Unidos con Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, para conocer más detalles de la situación allí. Hola, Mamen. Y novedades en torno a un pasaporte sanitario allí en la ciudad de Nueva York. Sí, a partir de esta semana, Santiago, todos los que quieran entrar a un negocio, una discoteca, un bar, una cafetería, un gimnasio, una peluquería, tendrán que enseñar una tarjeta como esta de vacunación, mostrar que por lo menos tienen una dosis administrada o ese pasaporte digital que acredita que han recibido esta vacuna. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Nueva York para impulsar la vacunación y que no se quede estancada como ha ocurrido en otras zonas del país. Eso que aquí en Nueva York no estamos tan mal, con casi un 60% de la población con esas 2 dosis ya puestas. Las primeras 4 semanas va a ser un periodo de prueba para que los negocios se vayan acostumbrando, pero a partir del 13 de septiembre 600 funcionarios saldrán a las calles de Nueva York a garantizar que esta ley se cumple. Si no es así, las multas a las que se enfrentan los negocios son entre $1.000 y $5.000. Como ha dicho el alcalde Bill de Blasio, si usted quiere disfrutar de la ciudad de Nueva York en todo su esplendor, ya sabe lo que tiene que hacer: vacunarse. Mamen, dábamos algunas cifras de Estados Unidos, muchos son casos de la variante Delta registrada allí. ¿Cuáles son las impresiones sobre el desarrollo de esta variante y cómo se ha expandido en Estados Unidos? Sí, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 en este país se han vuelto a disparar. Además, están aumentando también los contagios y se están alcanzando cifras nunca vistas antes entre los niños y la población menor de 50 años. En medio de esta situación, la administración de Biden decide recomendar la administración de una tercera dosis de las vacunas de Moderna y de Pfizer. Ojo que todavía no habla de la de Johnson & Johnson. Se recomienda esta dosis de refuerzo cuando hayan pasado 8 meses después de haber recibido la segunda y, por supuesto, siempre que la aprueben las agencias federales sanitarias del país. Esta tercera vacuna se va a empezar a administrar en principio a partir del 20 de septiembre. Primero se va a empezar con la población más vulnerable, es decir, los ancianos y el personal sanitario, y el propio Biden ha dicho que él y su mujer recibirán esa tercera dosis en las próximas semanas. Mamen, hay otros temas destacados. Alabama se quedó sin camas para atender pacientes. Florida tiene muchísimos casos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue diagnosticado con COVID-19. ¿Qué dicen al respecto? Sí, en esta nueva ola de la pandemia la peor parte se la están llevando los estados del sur del país, que como sabéis han sido los más reacios a utilizar mascarilla y los que más en contra de la vacunación han ido, porque aquí, como sabéis, estos dos asuntos se han convertido en algo muy político. Entonces son los que se están llevando la peor parte, entre ellos Alabama, donde, para que os hagáis una idea, el índice de vacunación es solo de un 35%, comparado con casi un 60% que tenemos aquí en Nueva York. Allí los sanitarios ya han dado la voz de alarma porque se han quedado sin camas en las unidades de cuidados intensivos ante la avalancha de nuevos casos de COVID-19 que están recibiendo. La situación también es crítica en Texas, donde su gobernador, uno de los mayores detractores del uso de la mascarilla, acaba de anunciar que se ha contagiado del COVID-19, ha dado positivo, se encuentra haciendo una cuarentena en su casa y constantemente realizándole test de COVID-19 porque, a pesar de que estaba vacunado, había recibido las 2 dosis, se ha contagiado. Mame, muchas gracias por este reporte desde Nueva York. Vamos ahora hasta Venezuela. Este país está viviendo la misma problemática que Argentina y Bolivia, que experimentaron escasez de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Carmen Cáramo, de 77 años, no ha podido completar su inmunización contra COVID-19 por la escasez de la segunda dosis de la rusa Sputnik V en Venezuela. Le correspondía la segunda inyección en junio. Fuimos y nos dijeron que el siguiente día. Mi hija fue el siguiente día, le dijeron que
que no estaban poniendo la vacuna. Carmen, que sufre de diabetes y es hipertensa, evita salir de casa. No puedo salir, tengo mi casa en el pueblo y no puedo ir, no he podido ir, tengo un año. Como Carmen, muchos otros que fueron vacunados con la primera dosis de la Sputnik hoy no tienen la certeza de cuándo podrán finalizar su inmunización, dado los retrasos en la entrega. Afuera de un centro de vacunación repleto de personas está Danilo Adrianza, de 76 años. Me informaron que no había vacuna rusa, sino la china, y no me servía a mí para ponerme la segunda dosis. Quienes fueron inoculados con la primera dosis de la rusa visitan constantemente su centro de vacunación en busca de información, casi siempre en vano. En la mayoría de estos, la única vacuna disponible, la china Sinopharm, sin que hasta ahora se haya recomendado su combinación. Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, define el plan de vacunación del gobierno de Venezuela como político y no técnico. Están vacunando sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de organización, sin planificación, con desorden, grandes colas, gran desinformación. Las personas ni siquiera saben qué van a recibir, dónde lo van a recibir. El gobierno de Nicolás Maduro acordó con Rusia la entrega de 10 millones de unidades, pero solo se conoce que llegaron al país 1.430.000. Y a medida que la escasez de vacunas se hace más evidente en los centros de vacunación, es mucho más difícil poder ingresar a ellos custodiados por militares y policías. Nicole Colster, France 24, Caracas. Y la tercera ola de contagio en México está causando estragos. El país rompió todos sus récords en solo una semana con más de 28.000 contagios diarios. Así están las cosas en ese país. Los casos ya superan los 3.1 millones, mientras que los fallecidos ya superan los 251.000 víctimas. El porcentaje de personas vacunadas con el esquema completo alcanza en ese país el 23.44% de la población. Vamos a conocer más detalles con Mario Carbonell en Ciudad de México. Hola Mario, gracias por acompañarnos hoy. ¿Y qué dicen las autoridades de estas cifras alarmantes? ¿Qué dicen también los mexicanos? Así es, ha sido una semana con datos de alarma y todavía el martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hablaba de que hacia finales de mes podríamos ver el declive de esta tercera ola, camino ya a una estabilización. Sin embargo, pues al día siguiente, el miércoles, fue cuando se presentaron estas cifras récord. Se superó la barrera de los 250.000 muertos por SARS-CoV-2. En un lapso de 24 horas se reportaron más de 28.000 contagios y 940 fallecimientos, lo que también son marcas históricas. Y a pesar de ello, al día siguiente, el jueves, el propio López-Gatell, en una reunión con gobernadores del país, sostuvo que pues ya la curva, a pesar del alza de los contagios, la curva comienza a aplanarse y que empieza a haber signos tempranos de desaceleración. Lo cierto es que hay pues inquietud entre la población. Algunas encuestas, como por ejemplo la más reciente del periódico El Financiero, reporta que 59% de los consultados considera que está muy preocupado por la situación. El presidente López Obrador, hay que decirlo, no ha tocado el tema del alza de contagios recientemente en sus conferencias mañaneras. Lo que concentra su atención por ahora pues es temas como la revocación de mandato y la reforma electoral. Mario, ¿está saturada la red hospitalaria o el sistema todavía puede aguantar un poco más? Según los datos oficiales, la ocupación en camas de hospitalización general en el país está entre el 54 y 55% y en camas con ventilador se ubica en 48%. Esto refiere que no estaríamos en una situación crítica de atención a la población que padece COVID-19. Sin embargo, también, de acuerdo con los propios datos de la Red de Información Hospitalaria, hay actualmente más de 260 hospitales que reportan un cupo superior al 70% en camas de hospitalización general y más de 100 unidades médicas con cupo superior al 70% en camas de ventilador. Es también común ver algunos hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que frecuentemente pues, hay un aviso de cupo casi lleno. Mario, contrario a algunos países de Sudamérica donde las cifras han comenzado a bajar, México parece que es todo lo contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo allí para que esta tercera ola se esté prolongando tanto?
Asegura el vocero de la pandemia, López-Gatell, de nueva cuenta, que México ya aplica más vacunas diarias que Estados Unidos. Sin embargo, pues sí, esto parece no estar frenando esta tercera ola. Se han aplicado 79 millones de dosis de vacuna anti-COVID, de un total de 94 millones que han llegado. Es decir, sigue habiendo una diferencia de 15 millones de dosis entre las que han llegado al país y las que se han aplicado, y esto pues sigue generando también algunas dudas, algunas sospechas. Hay que decir también que 93% de las personas que han sido hospitalizadas en lo que va del año son personas que no tenían la vacuna. Solo 30 millones de mexicanos tienen actualmente su esquema completo de vacunación, y de acuerdo con las autoridades, pues el avance en la inmunización ha permitido que al menos 9 entidades de la República tengan ya datos a la baja en cuanto a contagios y fallecimientos. Mario, muchas gracias por este reporte desde la Ciudad de México. Les cuento brevemente otras noticias destacadas a lo largo de la semana. Un lote de 12.510 dosis de vacunas contra el COVID-19 llegó a El Salvador. Se suma a las 10.4 millones de vacunas que ya han arribado a ese país centroamericano. No muy lejos de allí, en Costa Rica, allí están experimentando una nueva ola de contagios debido al rápido avance de la variante Delta. Esta semana el país registró 2.311 casos nuevos en solamente 24 horas. Esta es la cifra más alta que Costa Rica ha registrado a lo largo de la pandemia. Y en Ecuador, en contraste, registraron una reducción de muertes inéditas desde el inicio de la pandemia, con 1.500 fallecidos a lo largo de esta semana. La cifra es alta, pero comparada con las otras es mucha más baja si se compara con la mortalidad que hubo en este país al inicio de la pandemia, sobre todo en las provincias de Guayas y Santa Elena. Y veamos ahora cómo avanza la vacunación en el continente americano para el cierre de esta semana. Las cifras corresponden al porcentaje de población que tiene ya el esquema completo de vacunación. Comenzamos con Canadá. Allí el 65.01% de la población ya tiene el esquema completo. Nos vamos hasta Centroamérica, El Salvador. 33.69% de la población tiene ya el esquema completo. En Perú ya alcanzan el 21.73%. La vecina Bolivia alcanza el 18.78%, mientras que Paraguay ya alcanza el 14.42% de la población con el esquema completo. Haití pasa por una situación muy difícil. La OMS ya advirtió sobre la necesidad de garantizar ayuda de la comunidad internacional a este país, que tiene muchas dificultades para hacer frente a la pandemia, pero el terremoto de 7.2 dejó más de 2.000 personas muertas y también afectó seriamente la infraestructura hospitalaria. Godson Pierre está allí en Puerto Príncipe y nos va a dar más detalles de la situación que se está viviendo allí. Godson, ¿cómo están haciendo las autoridades para poder sortear estas diferentes crisis que se están presentando allí en Haití? Digamos que COVID-19 es una de las preocupaciones ahora del gobierno, porque tiene al menos que registrar y coordinar estas estructuras sanitarias que intervienen en las zonas afectadas por el terremoto. Hay una campaña de sensibilización contra COVID-19 que sigue, sobre todo por los medios de comunicación y también por las redes sociales, pero hay menos atención por parte del público para esto. Por ejemplo, se ve en las zonas afectadas gente sin cubreboca, y tampoco no se respeta la distancia física entre personas. Hay que precisar también que Haití tiene una relación un poco particular con COVID-19 hasta ahora. En comparación con otros países de la región, fue menos afectado. Hasta ahora, desde marzo de 2020, se cuenta más o menos 20.000 casos confirmados de COVID-19 y 500 muertos. Los haitianos toman mucha medicina tradicional. Godson, ¿y qué tan afectada está la infraestructura hospitalaria allí? ¿El gobierno está en capacidad de dar respuesta a estas múltiples crisis que se le están presentando? Son 25 estructuras de salud, entre hospitales, centros de salud, dispensarios, que fueron
afectadas en las zonas golpeadas por el terremoto y por ahora hay muchos que hacer para restablecer todo esto. El gobierno anunció que estableció una lista de necesidades primordiales, pero hace falta un plan y el gobierno tarda mucho a anunciar un comité nacional de gestión de esta crisis humanitaria. Entonces, seguro que Haití por ahora no tiene capacidad para enfrentar esta crisis. Cierto, lo que funciona es la solidaridad interna. Sí, Godson, la situación es muy complicada allí en Haití. Finalmente quiero preguntarle por la vacunación. ¿Está avanzando, no está avanzando, está paralizado el proceso? ¿Cómo van? 500.000 dosis de vacuna están disponibles ahora en Haití. La vacunación empezó hace un mes y hasta ahora 23.000 personas fueron vacunadas. El gobierno saca día a día balance de personas vacunadas. El último fue el 18 de agosto y 1.300 personas fueron vacunadas en un día. Gracias, Godson Pierre, informándonos desde Puerto Príncipe. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19, destacadas también en las redes sociales. Comenzamos con esta publicación de nuestros colegas de Swiss Info. La OMS llama a científicos a que investiguen orígenes de patógenos pandémicos. La organización quiere conformar un nuevo grupo científico para que investigue el origen de patógenos nuevos que puedan emerger o que puedan causar epidemias o pandemias como la que estamos viviendo actualmente. El Tiempo en Colombia publica también, Colombia aplicará tercera dosis para personas inmunodeprimidas. El anuncio lo hizo el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, quien indicó que quienes presentan déficit de defensas recibirán un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. La medida fue adoptada como recomendación del Consejo Asesor de Vacunas allí en ese país suramericano. Y finalizamos con este titular: Soberana 2 más Soberana Plus ya son vacunas. La combinación de ambos inmunógenos del Instituto Finlay de Vacunas demostró que tiene una eficacia del 91.2% en la prevención del COVID-19, por lo que ya fue aprobado para su uso de emergencia en Cuba. Soberana 2 y Soberana Plus y también Abdala son las primeras vacunas desarrolladas en América Latina, todas ellas desarrolladas en la isla de Cuba. Hasta aquí este resumen de COVID-19 de la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, síganse cuidando del COVID-19 y sigan viendo France 24.